Hi everyone, I hope you're having a great day. Hola a I'm todos, joined espero today que estén by teniendo un Chas gran Freeman día. to Hoy me acompaña discuss Chas Freeman diplomacy, para hablar and sobre this diplomacia. is something Esto es that algo sobre lo que el embajador Ambassador Freeman Freeman puede can inform us informarnos, about. ya que fue As a former subsecretario U.S. de Defensa de Assistant los Estados Secretary of Unidos. Defense, Trabajó con who Nixon para also abrir worked China en with los años Nixon to 70. open up Fue China in the embajador en Arabia 1970s, Saudita y, former por ambassador to supuesto, Saudi Arabia, también tuvo un and also, of papel course, en la having a construcción de la role in arquitectura de seguridad constructing europea the European después de la security Guerra Fría. architecture Justo after the estábamos Cold War. diciendo antes de And encender la we're cámara just que no saying estamos before we viviendo turned on the camera necesariamente that en una era dorada de we're la not diplomacia. living in a golden Pensé que era of podríamos diplomacy, comenzar and this is abordando algunas de las what we discusiones can que se han estado start llevando a by cabo addressing ahora entre some of Estados the Unidos y discussions what's Ucrania. been going on now Me between the refiero a United ellas States como and Ukraine. diplomacia. I refer to them as diplomacy. You you had a different opinion, so Tú tenías una how are you opinión reading the diferente. situation? Because I Entonces, find ¿cómo it estás interpretando esta situación? very, Porque me very resulta confusing that muy all these confuso talks después de about todas estas addressing the conversaciones sobre mutual security reconocer concerns preocupaciones de seguridad as the mutuas, source of the abordar la war fuente de is la guerra, breaking down que es el the sistema de seguridad European europeo security system. deteriorado. Y de repente terminamos con un alto el fuego de 30 días, sin 30 solución days política, ceasefire sin with plan no para lo que political debería solution, suceder después. no plan Y for por what should supuesto, happen parece que after, Estados Unidos and of y los course europeos quieren usar este tiempo Europeans para appear rearmar a Ucrania. to want to Y use por that time to supuesto, rearm Ucrania Ukraine. continuará la Of course, movilización. Ukraine will continue ¿Cómo estás mobilization. interpretando esto? ¿Están tratando de How establecer are a you Ucrania reading como un this? conflicto Are they congelado? setting up, ¿O cómo trying estás to set up interpretando la Ukraine as a situación? frozen conflict, or how are you reading the situation? No, I don't think that's it. I think this is all. No, no creo que sea eso. If you start out, Creo que todo esto es bastante táctico. Si volvemos al principio, los europeos no tienen ni idea de cómo hacer la paz en Europa o en Ucrania. Todas sus discusiones son sobre armas y despliegue de ejércitos, ejércitos que por cierto no tienen. Pero de todos modos, fuerzas de paz cuando no hay paz que mantener, y varias otras cosas que no son muy realistas. Así que lo primero que había que hacer era establecer algunos parámetros con los rusos para una discusión, para la diplomacia, en la que los europeos pudieran eventualmente unirse. Pero eso ocurrió en Riad, creo. No tengo acceso a todo lo que se discutió allí, pero muy claramente Estados Unidos hizo un gran gesto de apertura hacia Rusia, que fue bien recibido y ofreció cooperación tanto geopolítica como económica. both geopolitical and economic cooperation. So that was the first thing. The second thing was Ukraine is consistent. Entonces eso fue lo primero. Lo segundo fue que Ucrania ha rechazado consistentemente negociar. Ha acordado en varias ocasiones ceses al fuego. Lo hizo un par de veces durante la guerra civil con los insurgentes en el Donbass, los separatistas. Lo hizo cuando los rusos estaban en los suburbios de Kiev como parte de las conversaciones de Estambul. Nunca ha cumplido sus acuerdos, pero de todos modos Zelensky se negaba rotundamente a negociar. Así que ahora ha accedido a negociar. Eso es un logro. También ha presentado una sugerencia estadounidense y una oferta de un cese al fuego de 30 días. Bueno, un cese al fuego entre los estadounidenses y los ucranianos, presumiblemente porque los rusos no son parte de esto, y estamos muy seguros de que los rusos no quieren un cese al fuego. We're very sure the Russians do not want a ceasefire. They want a peace. And they are prepared to carry on negotiations. Quieren la paz y están preparados para continuar las negociaciones mientras luchan, al igual que lo hicieron los chinos y los norcoreanos y los surcoreanos en la guerra de Corea. Así que lo que acaba de suceder en Jeddah fue esencialmente un reposicionamiento del señor Zelensky y Ucrania a favor de las negociaciones. No creo que haya un alto el fuego. No creo que vayamos a ver la paz pronto. Sé que los rusos en docenas de ocasiones, tanto públicamente como en privado, han expresado su falta de interés en un alto el fuego. Y el juez napolitano, que acaba de estar en Moscú para entrevistar a Sergei Lavrov, le preguntó, aparentemente, qué pensaría sobre un alto el fuego. What would you think about a ceasefire? And his response was, why would we do that? Because of Y su respuesta fue, ¿por qué haríamos eso? Porque, por supuesto, un alto el fuego beneficiaría a Ucrania. Está perdiendo la guerra, los rusos están avanzando, está retrocediendo, sus últimos elementos en Gerson están siendo eliminados, y tiene todo que ganar con un alto el fuego. Los rusos, por el contrario, no tienen nada que ganar. Les conviene seguir luchando.
Ahora, pueden moderar la lucha durante el proceso de negociación, pero aún no hemos visto uno. Así que esa es una gran parte de ello. We haven't seen one yet. Pero permítame añadir un par de otros elementos. Desde el punto de vista del señor Trump, preparar a los rusos para que rechacen un alto el fuego le permite fulminar y ser el tipo duro en la política estadounidense. Allows him to fulminate and be the tough guy in U.S. politics. So it's a political winner. I suspect the Entonces es un ganador político. Sospecho que los rusos entienden que han sido manipulados en términos de relaciones públicas. Pero de todos modos, esa podría ser una consideración porque Trump ha recibido muchas críticas por supuestamente traicionar a Ucrania. Ahora puede presentarse como el defensor de Ucrania. Ha restaurado el apoyo de inteligencia y el suministro de armas, supuestamente. Así que creo que todo esto es táctico. ¿Cuál es la estrategia? Nadie puede decírtelo aún. Puede que no haya una estrategia de finalización de la guerra. Ciertamente no ha habido una durante 3 años. Así que creo que esto es en gran medida un conjunto de juegos por parte de todos los jugadores. Game playing by all the players. I expect the Russians, when and if they do, Espero que los rusos, cuando y si llegan a una negociación, sean muy duros, reflejando el gran poder que tienen sobre Ucrania y sobre Occidente. Final question for you, really. La pregunta final para ti realmente es volver a la masa confusa de líderes semiconscientes en Europa. ¿Cuál es su reacción ante todo esto? Creo que es el final del día de hoy, miércoles, en Noruega. ¿Estás en Noruega? Sí, eso es correcto. Bien, entonces estás en Noruega y está completamente oscuro afuera, y tuviste la oportunidad de saborear las reacciones de las luminarias en Europa, ya sabes, von der Leyen y Macron, y supongo que ya no Scholz, sino el futuro canciller. Y hay otros que también reaccionarían. Entonces, ¿cuál es la reacción en Europa? And there are others who would react as well. So, what is the reaction in Europe? Well, I think they realized that Bueno, creo que se dan cuenta de que Estados Unidos está impulsando un acuerdo de alto el fuego, que saben que los rusos no pueden aceptar. Así que muchos de ellos parecen haber estado imitando el comentario que hizo Marco Rubio, porque Marco Rubio argumentó que ahora la pelota está en el campo de Rusia, sugiriendo que si algo sale mal ahora, entonces será culpa de Rusia si rechaza la paz. Pero nuevamente, desde la perspectiva rusa, esto no es paz. Esto es un alto el fuego. Aquí ni siquiera se menciona un acuerdo político. Así que tienes a personas como Kaja Kallas también recurriendo a Twitter, que aparentemente es como todos nos comunicamos ahora, diciendo que sí, la pelota está en el campo de Rusia. saying that yes, the ball is in Russia's court. You have Ursula von der Leyen who also goes out. Tienes a Ursula von der Leyen, quien también sale usando la misma frase, la pelota está en el campo de Rusia. Y por supuesto, Macron también está usando la misma frase, la pelota está en el campo de Rusia. Así que creo que saben que este es un acuerdo que Rusia realmente no puede aceptar. Así que se sienten, supongo, lo suficientemente seguros como para salir y ahora pretender que están a favor de la paz en Ucrania, en lugar de sabotearla. Pero también podrían verlo como una forma, si Rusia no acepta un alto el fuego, lo cual saben que no puede, de traer a Estados Unidos de vuelta al campo europeo, al campo antirruso, y luego simplemente continuar la guerra y las sanciones y empantanar a Estados Unidos de nuevo en Europa, de donde no se irá. Y así que esto es una especie de fuente de consuelo. Así que no estoy seguro de si, de nuevo, me sorprendió un poco esta propuesta de alto el fuego porque no tiene sentido. Pero tal vez tengas razón. Tal vez Trump está jugando un juego. Estoy un poco desconcertado, para ser honesto. So if there is Entonces, si hay un acercamiento entre Europa y Estados Unidos culpa a Rusia por no aceptar esta maravillosa oferta que Marco Rubio ha ideado, eso podría reunir a europeos y estadounidenses por unos días. Pero no creo que el señor Trump tenga la intención de jugar al juego de culpas con Rusia. Así que esto es políticamente útil, pero temporal, creo, en el mejor de los casos. but temporary, I believe, at the best. I'm not surprised by the European reaction because all along. No me sorprende la reacción europea porque desde el principio han dicho cosas como, ya sabes, la guerra es mejor que la paz,
y se han emitido otras declaraciones orwellianas en lugares como Varsovia y Francia, y por ciertos partidos políticos en Alemania. Así que no han cambiado su posición, y eso es bastante predecible. Pero me alegra haberte preguntado porque fue una buena descripción. But I'm glad I asked you because that was a good description. Well, I wanted to ask you as well how you're reading the Bueno, European position. también quería preguntarte, ¿cómo estás interpretando la posición europea sobre esto? Supongo que debería saberlo, dado que soy europeo en Europa, pero no entiendo la posición europea. Parece que no hay aceptación de nada que realmente pondría fin a la guerra, pero tampoco parece haber aceptación del hecho de que la alternativa es perder la guerra. Entonces, realmente no entiendo. Creo que hay un poco de pánico allí. No ven buenas opciones en este momento. De hecho, desde mi perspectiva, creo que lo mejor posible sería reconocer algunos de los errores que hemos cometido. Así que retroceder un poco en esta postura confrontacional contra Rusia, buscar un acuerdo político que resolvería muchos de los problemas de Europa. Pero realmente no entiendo. Quiero decir, Macron hizo una propuesta similar. Fue después de París cuando sugirió, sí, tengamos un alto el fuego temporal, pero solo con defensa aérea, bueno, no defensa aérea, sino misiles lanzados desde barcos, ataques a infraestructuras energéticas, todas las áreas donde Rusia domina. Entonces, Rusia y Ucrania pueden seguir matándose entre sí, siempre que Rusia no use su fuerza aérea para cobertura aérea. Fue un comentario muy extraño, y todo el propósito nuevamente fue sin referencia a ningún acuerdo político posterior. Muchas personas se burlaron de ello, yo incluido, pero ahora Marco Rubio viene con una versión ligeramente mejor de esta horrible propuesta. Bueno, creo que hay múltiples explicaciones para lo que yo llamaría la intoxicación europea con la propaganda. Han inhalado su propia propaganda y han internalizado las ilusiones que estaban proponiendo. Entonces, no pueden admitir que la guerra está perdida o se está perdiendo. Ya sabes, porque es muy importante que se gane. Creo que Anne Applebaum, la escritora e historiadora estadounidense que está casada con el señor Sikorsky en Polonia, dijo muy claramente que la victoria es preferible a la paz. Bueno, ya sabes, la victoria no es posible. Pero admitir eso es admitir que cometimos errores. Y no somos muy buenos en eso. Eso es admitir que no somos perfectos y que la otra parte tiene un punto. Así que eso es lo primero. Lo segundo es, por supuesto, una continuación de 80 años de dependencia voluntaria de los Estados Unidos. Sabes, Europa lo ha tenido muy fácil. El orden en Europa, tanto durante la Guerra Fría como posteriormente, fue esencialmente impuesto por los Estados Unidos, y les costó muy poco a los europeos. Los europeos ahora tienen que ponerse al día, teniendo que considerar la construcción de una capacidad de defensa europea real, lo cual llevaría años, décadas. Sabes, quiero decir, cuando era subsecretario de Defensa, me sorprendió saber por mis colegas militares que consideran que formar una división efectiva en un ejército lleva 20 años, porque se trata de la formación, la moral, el espíritu, el equipo, la competencia en su uso, y así sucesivamente. Así que creo que los europeos están, como dijiste, en pánico, porque ahora se dan cuenta de que son como el niño que fue mantenido en casa y de repente tiene que salir y conseguir un trabajo. Sabes, no es muy fácil. Así que hay mucho de eso, pero también hay mucho pensamiento muy poco realista que ha crecido. Tal vez una resaca. Piensa en los británicos, ya sabes, cuando Estados Unidos asumió la responsabilidad de gestionar Europa. En ese momento, Gran Bretaña era un gran imperio, una gran potencia. ¿Lo es ahora después del Brexit? No estoy seguro, no lo creo. Y sabemos que el impulso gaullista que los franceses expresan continuamente siempre que hay un momento oportuno, aboga por el liderazgo francés de Europa.
Noté en la reciente reunión en París para hablar sobre qué hacer con Estados Unidos y la OTAN y todo, que el señor Macron abogó por una industria de defensa a nivel europeo y luego procedió a intentar vender el tanque Leclerc a todos los demás. Me habría impresionado mucho más si hubiera anunciado que estaba comprando tanques Leopard de Alemania. Pero ya sabes, como una muestra de buena fe. Así que hay una gran confusión, y con 27 países, ya sabes, generalmente 3 o 4 personas son bastante difíciles de reunir para llegar a un consenso. Tuvimos 13 estados separados en nuestra independencia y no podían ponerse de acuerdo en nada. Y finalmente tuvimos que reemplazarlo con un nuevo orden político, la Constitución, que ahora, en mi opinión, prácticamente hemos descartado. Creo que la evidencia del fascismo en los Estados Unidos es cada vez más fuerte. Así que de todos modos, Europa ni siquiera ha llegado al punto de los artículos de la Confederación que tuvimos hasta 1787. Así que sí, mucho dar vueltas, mucho movimiento casi browniano, nada intencionado, ningún consenso claro. Ya sabes, el señor Orbán tiene su opinión. El señor Fico tiene su opinión. El señor Macron tiene su opinión. La señora Meloni tiene la suya, ya sabes, y así sucesivamente. Y Starmer tiene otra opinión. Y Frederiksen en Dinamarca tiene su propia opinión. Así que no hay una sola voz. La pregunta clásica de Henry Kissinger, si quiero consultar con Europa cuál es el número de teléfono, sigue siendo válida. No hay ninguno. Y creo que los europeos están siendo desafiados ahora de una manera que no lo han sido en 80 años. No, creo que estoy de acuerdo con tu analogía. Los europeos se han convertido en el hijo de 40 años que todavía vive en tu sótano, finalmente siendo echado un poco. Somos el tío Lo que vive en el ático. Me gusta esa extensión de la analogía. Pero sí, debido a la falta de imaginación política ahora, parece que nuevamente el mundo está cambiando con nuevos centros de poder. Y en lugar de tener una discusión muy abierta sobre cómo podemos reajustarnos mejor a este sistema, como vemos, la mayor parte del mundo parece estar respondiendo a muchos centros de poder, diversificando su conectividad económica. En Europa, parece que somos el único lugar en el mundo donde estamos haciendo lo contrario. Nos estamos aislando de Rusia, China y otros. Y los políticos están hablando abiertamente sobre cómo tenemos que demostrar nuestro valor a los estadounidenses para que no se vayan. Pongamos todos nuestros huevos en la canasta de Estados Unidos y subordinémonos aún más en un momento en que Snell tendrá que aceptar que tiene un poder relativo reducido en el mundo en el que tiene que establecer prioridades. Y en Europa ya no somos realmente una gran prioridad. Estados Unidos quiere centrarse en el hemisferio occidental y Asia. La única razón por la que Estados Unidos se quedaría ahora en Europa parece ser la guerra en Ucrania, lo cual sería una razón horrible para continuar con esto. Pero mencionaste que viste el rostro de un posible fascismo emergente. ¿A qué te refieres entonces? Una serie de cosas. Órdenes ejecutivas que prohíben a bufetes de abogados específicos el acceso a edificios federales o contratos con el gobierno federal. El arresto del señor Khalil, el líder estudiantil en Colombia, bajo el argumento de que era pro-Hamas. ¿Y qué ha pasado con la primera enmienda? Estas son el tipo de cosas, ya sabes, las redadas del Deo Hoka, que en realidad recuerdan más a la revolución cultural en China que a las camisas pardas registrando los ministerios en Berlín. Pero muchas cosas. Básicamente el desprecio por la Constitución, el desprecio por los tribunales, el desprecio por el Estado de Derecho y la sustitución de eso por medidas coercitivas que reclutan a las fuerzas del orden para causas personalistas muy particulares. Así que no, creo que la tendencia es bastante clara.
Y quiero volver a tu pregunta original. Uno de los problemas que han tenido los europeos es, lo has señalado, el hábito de actuar para congraciarse con los Estados Unidos. Y esto se traslada. And this carries over. So the natural instinct is to try to appeal. Entonces, el instinto natural es tratar de apelar al sentimiento o a las posiciones en los Estados Unidos. Y los europeos, a pesar de las duras palabras en la Conferencia de Seguridad de Múnich, aún no han aceptado el hecho de que todos los maravillosos libretos operísticos que dominaron para la administración Biden ya no están siendo aceptados en el escenario. Así que no puedes ganar puntos con los Estados Unidos fulminando contra Rusia y exagerando la amenaza rusa como solías hacerlo. Así que eso es algo clave aquí. Sin embargo, lo último es que no solo Europa se está aislando del mundo. Estados Unidos está haciendo un muy buen trabajo con políticas arancelarias erráticas y un acoso beligerante de prácticamente todos, incluidos los canadienses, que la última vez que miré, eran personas bastante agradables y no causaban muchos problemas a nadie. Y los mexicanos, fui a la Universidad de México como estudiante de pregrado por un tiempo y no veo ninguna amenaza de los mexicanos. Así que esto es algo importante y lo ampliaré un poco. No es solo Estados Unidos el que se está aislando, retirándose a una ciudadela, si se quiere, una fortaleza. Es todo el G7. Sabes, el G7 ya no dirige el mundo. Y cuando haces lo que hizo Marco Rubio, que es boicotear el G20 en Sudáfrica, estás demostrando tu irrelevancia. No estás causando problemas a nadie más. Te estás causando problemas a ti mismo. Porque como sabes, el viejo aforismo estadounidense dice que si no estás en la mesa, estás en el menú. Y ahora estamos en el menú en todas partes. Y todo esto debería haber sido una lección, supongo, ya aprendida, porque en 2015 China lanzó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Estados Unidos fue a todas las grandes potencias, sus principales aliados, advirtiendo a todos que no se unieran a esto. Y eventualmente todos lo hicieron, excepto Japón y tal vez Polonia, no recuerdo. No, creo que ellos también fueron. De todos modos, Madeleine Albright hizo un comentario. Dijo que intentamos aislar a China, pero terminamos aislándonos a nosotros mismos. Y vimos algo similar con la iniciativa de la Franja y la Ruta, con el equipo de Biden, yendo por todo el mundo, tratando de convencer a todos de alejarse de este proyecto. Algo de éxito con Italia, supongo, pero no obstante, la mayoría del mundo ha abrazado esto. Así que sí, este ultimátum de nosotros o ellos, creo que ya no va a funcionar con todos estos nuevos centros de poder. Y los supuestos subyacentes son arrogantes. Sobreestiman el poder de Estados Unidos en relación con otros en este momento de la historia. Sabes, China es, por supuesto, el competidor más exitoso porque parece ser mejor en el capitalismo que nosotros. Bueno, no. Quiero decir, alguien dijo, ya sabes que Estados Unidos tuvo que salvar el comunismo en China de la Unión Soviética. China tuvo que salvar el capitalismo para los estadounidenses perfeccionándolo. Y ya sabes, aquí Stretch Characters Product Motors que produce más de 1/3 de los productos manufacturados del mundo, lo cual, en términos de poder adquisitivo, es 1/3 más grande que la economía estadounidense. Sabes, no deberías medir estas cosas en valores nominales fluctuantes de moneda, sino que la medida econométrica clásica del valor de la moneda y la inflación es el corte de pelo, porque básicamente el corte de pelo ha tomado de 12 a 15 minutos de trabajo desde la época del Imperio Romano o el Imperio Han en China. Así que lo que cuesta un corte de pelo es una muy buena comparación del valor relativo de la moneda. Y por supuesto, los economistas idearon el índice de McDonald's. Pero creo que el corte de pelo es una mejor medida porque algunos países no comen carne de res. De todos modos, creo que hemos proclamado que estamos en una competencia con China, con lo que queremos decir que estamos en un antagonismo adversarial con China. Queremos ganar la competencia paralizándola
o haciéndola tropezar, o ya sabes, flanqueándola de alguna manera. Y no está funcionando. Flanking it somehow, and it isn't working. And this kind of approach to competition. Y este tipo de enfoque hacia la competencia, ya sabes, es como ir a una competencia de atletismo sin entrenar y luego esperar poder hacer tropezar a los demás en la pista para poder ganar. Puede que te salgas con la tuya una vez, pero no es una estrategia exitosa a largo plazo. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que el resultado neto de esto es que ahora tenemos la globalización continuando en todas partes, excepto en el G7. Sabes, nos hemos retirado de la exageración. El resto del mundo no lo ha hecho. Simplemente no la estamos liderando. Es un buen punto con esto. No sé por qué todo sigue midiéndose en PIB. Esto parece estar ya desacreditado. En términos de paridad de poder adquisitivo o la medición del corte de cabello, China superó a Estados Unidos en 2014. Además, si pides dinero prestado e importas consumibles y el PIB sube, no es necesariamente una buena medida de la producción de riqueza. En realidad, si el interés de tu tarjeta de crédito sube, por lo que tienes que pagar más mensualmente, eso es un aumento en el PIB. Ahora dime qué significa eso. Sabes, esta fue una medida inventada en los años 30 cuando las economías eran muy diferentes. Y la comparación en Estados Unidos, no sé sobre Noruega, pero la comparación en Estados Unidos es esta. En 1900, el 80% de los estadounidenses trabajaban en la agricultura. Remember, 7% haver 18% trabajar en servicios. 5% worked in services. Now we have a situation where we have 8% working in industry. Ahora tenemos una situación en la que tenemos un 8% trabajando en la industria, menos del 1% en la agricultura y el restante 91% más está en los llamados servicios. Bueno, cuando tienes una categoría que abarca más del 91% de algo, ¿cuál es su valor? Es solo un cajón desastre. Dice, bueno, esto no es la producción de productos agrícolas o industriales. Es otra cosa. Y por supuesto, hemos desarrollado en los Estados Unidos una economía de servicios que está libre de servicios, es decir, no puedes obtener ningún servicio a un precio razonable, no puedes reparar cosas, no hay nadie de servicio. Tenemos robots inventados por un primo mío que contestan el teléfono de manera muy molesta. Así que todos estamos muy frustrados, pero todos trabajamos en servicios, sea lo que sea eso. But we're all working in services, whatever that is. I think some brilliant economist really needs. Creo que algún economista brillante realmente necesita hacer otra taxonomía de la actividad económica, porque de nuevo, yendo a China, si compararas el número de contadores fiscales, abogados, corredores de seguros, vendedores y burócratas en la industria del seguro de salud en los Estados Unidos con el de China, ganaríamos por un amplio margen. ¿Pero es eso realmente relevante para la mayoría de los elementos de la competencia? ¿Estamos compitiendo por las burocracias de seguros y cuán grandes pueden ser? No lo creo. Hace años, cuando aprendí tailandés, le pregunté a mi profesora de tailandés cuál es la diferencia entre sino-tailandeses, es decir, tailandeses de origen chino y los tailandeses puros. Ella era tailandesa pura y pensó por un segundo y dijo muy simple, a los tailandeses les gusta comprar cosas. A los chinos les gusta vender cosas. Bueno, a los estadounidenses les gusta comprar cosas. A los chinos les gusta cosas. Y así una competencia muy extraña. So this is a very strange competition. Sí, quiero volver al problema europeo porque mencionaste antes que parece que hemos inhalado nuestra propia propaganda. De hecho, no creo haber visto nunca, al menos en mi vida, algo parecido a esto durante los últimos 3 años e incluso antes. Pero, ¿cómo ves la principal propaganda? ¿Cuál es la principal desinformación propagandística que realmente ha cambiado la narrativa hasta el punto de que no es posible ni siquiera considerar o acercarse a la paz? Limabro post camino, thibretsen niske time sentarnos y hablar con los rusos. La paz es inmajable. Estamos imaginando una especie de repetición
de la Segunda Guerra Mundial, al parecer. Es muy absurdo. Los periódicos, al menos desde mi perspectiva, están completamente desvinculados de la realidad. Ya no hay nada de valor allí. Pero ¿cuáles ves como las principales narrativas de propaganda impulsadas en esta guerra? Narratives pushed in this war. Well, I think one has to start by admitting that Bueno, creo que uno tiene que empezar admitiendo que los periódicos independientes y la prensa independiente han sido reemplazados por oligopolios. Propietarios únicos o empresas poseen una gran parte de la prensa. En segundo lugar, tenemos el fenómeno de la corrección política reforzada por las redes sociales. Es decir, como creo que probablemente te he dicho antes, si crees que hay trolls bajo los puentes de Oslo y expresas esta opinión, es por el Facebook de Facebook encontrará otras personas que creen lo mismo y los pondrá en contacto entre sí. Y luego todos discutirán sobre los trolls bajo los puentes, y otros pueden no creer que estén allí en absoluto. Pero si expresan esa opinión, serán objeto de ataques. Así que simplemente no dicen nada. Hemos tenido una completa ausencia de debate. Los temas principales han involucrado mucho dinero gastado y mucha actividad inteligente por parte de las agencias de inteligencia, así como agencias de asistencia extranjera, pagando a los periódicos para que digan ciertas cosas y plantando historias. Los temas básicos han sido que los rusos son malvados, Putin es un demonio, los rusos están tratando de recrear el Imperio Ruso o la Unión Soviética y tienen la intención de marchar hacia París como lo hicieron en las guerras napoleónicas. Solo los valientes estadounidenses pueden detenerlos. Y los chinos están ayudando a los rusos, aunque todos los drones de Ucrania están hechos con piezas chinas, pero nadie informa sobre eso. Y ya sabes, quiero decir, es un flujo extraordinariamente distorsionado e intensivo de desinformación y mala información. Y hemos visto en las sociedades occidentales en general una ausencia casi total de debate, porque desafiar la narrativa oficialmente patrocinada es exponerse, en última instancia, a lo que le acaba de pasar al señor Khalil en la Universidad de Columbia, ya sabes, algún tipo de opresión. Esto es particularmente intenso en temas del Medio Oriente debido al poder del lobby israelí en países clave, pero lo hemos visto operar en Ucrania. Las cifras de bajas, exageradas por Ucrania, las cifras ucranianas sobre bajas rusas son aceptadas y repetidas sin crítica. No se han publicado cifras sobre las bajas ucranianas, o prácticamente ninguna. Lo mismo ocurrió, por supuesto, en Gaza. 48,000 palestinos muertos. Eso es un disparate. Probablemente sea alrededor de una sexta parte o menos del número real de muertos. Así que, supongo, ya sabes, había un famoso diplomático ganés que dijo que la tecnología moldea la diplomacia. Dijo, creo que la radio nos permitió escuchar todo el mal, la televisión nos permitió ver todo el mal, el avión nos permitió ir y hacer todo el mal. Y ahora las redes sociales nos permiten reemplazar el bien con el mal en la mente de todos y dejarlo sin cuestionar. Así que ya sabes, aquí estamos. Cualquiera que tenga, ya sabes, sé que personalmente has experimentado el lado negativo de esto, porque no has estado de acuerdo con la narrativa oficial. Obviamente, por lo tanto, eres un apologista de Putin. Y eso significa que eres un diablo subsidiario. No eres el diablo en sí, pero eres un diablo subordinado. De todos modos, incluso si eres un diablo subordinado, me alegra conocerte. Muchas gracias. Pero hay algo extraño, y siempre me enfrento al mismo problema, que es, bueno, tal vez tengas razón en esto o aquello, pero aún así, se considera controvertido porque cae fuera del consenso. Pero este es el consenso que encuentro tan preocupante, porque tenemos todos estos periódicos, todos estos canales de televisión, pero todos dicen exactamente lo mismo. Y no entiendo cómo se pudo haber alcanzado el consenso durante los años de Russiagate de que Trump era un agente ruso. Trump was a Russian agent
Tenemos un consenso de que la invasión fue no provocada. Tenemos un consenso de que no mencionamos Minsk. Nadie menciona Estambul. Tenemos un consenso de que Rusia es realmente imperialista. Quiere restablecer la Unión Soviética y quiere invadir los países bálticos y Polonia. Y sí, incluso París si se presenta la oportunidad. Es solo esto. No entiendo cómo este consenso puede siquiera existir. No se basa en nada, y en cosas muy básicas. Mencionaste las cifras de bajas. También hay un amplio consenso de que los rusos están perdiendo muchos más hombres que los ucranianos. Y me parece extraño, porque si vas a diferentes canales ucranianos de Telegram, al menos reconocen que este no es el caso, pero los europeos no lo hacen. Y puedes mirar los números. ¿Quién domina en artillería? ¿Quién domina con los drones, los misiles, la fuerza aérea? Todas las áreas donde se infligen las principales bajas. Y aún así, uno tiene que apartar la vista de eso porque ya se ha establecido un consenso, pero el consenso no se basa en nada. Es muy extraño. No estoy seguro de si hay otra forma de explicarlo que no sea propaganda, sin embargo. Bueno, se está gastando una enorme cantidad de dinero para mantener ese consenso en contra de los hechos. Y por supuesto volvemos a las redes sociales, para citar a Kellyanne Conway en la primera administración de Trump. Por cada hecho, hay un hecho alternativo. Los hechos son cosas maleables, aparentemente. Pensaba lo contrario hasta hace poco, pero ahora estoy convencido de que los factoids y los hechos son lo mismo. Bueno, supongo que mi pregunta final para ti sería, ya que comenzamos con lo político, lo que se llama diplomacia o negociaciones, ¿cómo crees que tendría que ser un acuerdo político? Y también, ¿hasta qué punto es probable que los ucranianos, quizás no Zelensky, pero algún otro gobierno ucraniano, estén dispuestos a aceptar esto? ¿Cuál tendría que ser la base de un... Hay un punto de encuentro donde los rusos, los estadounidenses y posiblemente los ucranianos puedan estar de acuerdo. Poco probable los europeos, pero hay un punto de encuentro. ¿Cuál sería el marco de un acuerdo de paz? Los rusos insistieron en diciembre de 2021 en al menos 3 puntos. Uno era que Ucrania debía ser neutral sin fuerzas hostiles en su territorio. El segundo era que la gran minoría de habla rusa, alrededor del 29% concentrada en el este y sur de Ucrania, debía tener los tipos de protecciones que la CSC exige a otros países, es decir, el derecho a la autonomía lingüística y cultural, el uso de su propio idioma en la comunicación con su gobierno local y en la educación de sus hijos. La tercera demanda era una discusión sobre una nueva arquitectura de seguridad europea que eliminaría la amenaza para Rusia, así como la amenaza percibida de Rusia para el resto de Europa. Estas demandas siguen siendo insistidas por los rusos. El único cambio ha sido que las principales áreas de habla rusa están ahora bajo control ruso, en lugar de control ucraniano. Si la guerra continúa, es probable que las áreas restantes de habla rusa pasen a estar bajo control ruso. Así que eso ya no es el tema activo que era, excepto en el sentido de que hay múltiples intereses involucrados. Búlgaros, húngaros, rumanos, otros, y la CSE, se supone, todos tienen interés en implementar algo similar a las garantías del Tratado de Estado austriaco para las minorías lingüísticas y culturales en un Estado ucraniano neutral. Así que eso tendrá que ser negociado. De todos modos, como he dicho antes, este es un proceso extremadamente complejo. Estamos al final del comienzo, que era lograr que los ucranianos aceptaran negociar, lo cual se habían negado a hacer, y convencer a los rusos de que podría haber una gama más amplia de beneficios para ellos si la guerra terminara en términos aceptables para ellos. Así que estamos ahí. Ahora tenemos que comenzar una serie de negociaciones sobre estos diversos temas. Solo Ucrania y Rusia pueden establecer las fronteras entre Ucrania y Rusia. Rusia,
muy sabiamente, no aceptará una zona desmilitarizada, lo que resultaría, como ha sucedido en Corea, en tensiones permanentes y la división militar permanente de la península europea de Eurasia. Prefieren ver los problemas de seguridad en términos euroasiáticos en lugar de simplemente en términos europeos. Veremos cómo se desarrolla eso. Pero Ucrania y Rusia tienen que llegar a un acuerdo sobre ese tema. Tiene que haber algún tipo de cambio en Ucrania que no coloque a Stepan Bandera y el odio étnico que él representaba en el centro del Estado ucraniano, el mito del Estado ucraniano, el principio organizador del Estado ucraniano. Eso va a ser muy difícil para los ucranianos, particularmente los ucranianos occidentales, que anteriormente formaban parte del Imperio Austrohúngaro o Polonia, no del Imperio Ruso. Y luego está el tema de la neutralidad de Ucrania. Creo que muchas personas han aceptado el hecho de que esta debería ser una forma lógica de posicionar a Ucrania como un amortiguador, como un puente entre Rusia y el resto de Europa. Entonces eso tiene que decidirse inicialmente entre Estados Unidos y Rusia. Luego, los miembros europeos de la OTAN tienen que participar y aceptar esa noción. Necesita haber algo, tal vez en la línea de la Asociación para la Paz, un sistema de seguridad cooperativa de algún tipo implementado en Europa. Todo esto lleva tiempo. Creo que hay dos analogías que son muy apropiadas. Una es el enfoque del armisticio coreano en 1954. Esto ilustra que un alto el fuego no es necesario para alcanzar un acuerdo o sentar las bases para uno. En el acuerdo de armisticio, las partes acordaron que continuarían para un tratado de paz y crear paz en Corea. No lo hicieron. Europa necesita aprender de eso porque debe haber una discusión más amplia. Pero una DMZ, una línea divisoria, una confrontación militar, la división de Europa no debería ser tolerable para ningún europeo, ya sea ruso, francés, alemán o lo que sea. Y el segundo punto es que probablemente estamos hablando de algo tan complicado como la paz de Westfalia, en la que múltiples foros de discusión ocurrieron en diferentes lugares. Todo el proceso duró 4 años. No fue simple, no fue la versión de Monty Python, que si no la has visto te la recomiendo. Ya sabes, un montón de gente en la trastienda intercambiando territorio. Fue un proceso mucho más desordenado que produjo un nuevo orden europeo. Y lo que Europa necesita es un nuevo orden, y necesita relacionar tanto a Rusia como a Estados Unidos con ese orden. Y necesita proponer algunas ideas. Quiero decir, yo podría proponer ideas, pero estoy sentado en Exeter, New Hampshire, y totalmente irrelevante en este momento. Así que tú propon algunas ideas, Glenn, y probablemente habrá al menos 3 o 4 estadounidenses que te apoyen, de los cuales yo seré uno. Pero básicamente, el trabajo duro tiene que ser realizado intelectualmente por los europeos. Y el punto final aquí es que los europeos necesitan darse cuenta de que lo que se requiere no es una solución militar, porque eso es imposible. Lo que se requiere es una solución política. Los europeos tienen que idear una solución política. La última vez que los europeos hicieron eso realmente bien fue en el Congreso de Viena, que fue hace un tiempo. De todos modos, esa es mi opinión. Bueno, supongo que la razón por la que tal vez no se debería tomar en serio esta propuesta de alto el fuego es simplemente la cuestión de cómo se observaría. No estoy seguro de cómo. Si es que esto se ha abordado, realmente no tiene mucho sentido. No es un acuerdo entre Ucrania y Rusia, ni siquiera es un acuerdo entre la OTAN y Rusia. Es un acuerdo entre Marco Rubio y Zelensky. Y ya sabes, Marco Rubio tiene sus problemas en la Casa Blanca, aparentemente en este momento. Añadiría que el señor Whitcomb, el enviado personal del señor Trump, que está a punto de irse nuevamente a Moscú, tiene un problema de credibilidad,
ilustrado por su comportamiento en el acuerdo de alto el fuego entre Israel, Hamas y Gaza, donde presentó una propuesta o vendió la propuesta de 3 fases, y luego de repente decidió unilateralmente que solo habría una fase, favoreciendo a Israel, y Hamas, por supuesto, rechazó eso. Y luego, en la habitual forma orwelliana, la prensa occidental culpó a Hamas por no cumplir con el acuerdo, cuando no fueron ellos quienes lo violaron. Así que el señor Whitcomb lleva esa reputación de comportamiento errático e infidelidad a los acuerdos con él a Moscú. Y la última vez que miré, las personas con las que tratará, Lavrov, Ryabkov, entre otros, son personas bastante realistas y cínicas que son bastante duras. No creo que el tipo de tácticas de gángster que prefiere el señor Trump, basadas en su experiencia en bienes raíces en Nueva York, de las cuales el señor Whitcomb también está informado, tengan muchas posibilidades de coaccionar a los rusos para que hagan algo que consideran que no está en su interés. Creo que después de retirarse del Chotsepoa con los iraníes, el acuerdo de Hamas y el acuerdo de Minsk, este es un problema clave. Cuando los acuerdos no se respetan y ya no se confía en ellos, es muy difícil hacer cualquier posible trato. Las personas en Occidente se han sentido libres de ignorar no solo acuerdos legalmente vinculantes, tratados y acuerdos por escrito, sino también acomodos políticos que son fundamentales para la preservación de la tranquilidad en Europa o en otros lugares. Y pacta sunt servanda ya no existe, está tan muerto como el latín, ya sabes, y nadie entiende que los acuerdos deben cumplirse. Eso ya no es un principio ético, aparentemente. Así que es bastante difícil imaginar cómo un mundo hobbesiano en el que reina la anarquía y el uso de la fuerza o la coerción es la única manera de lograr algo, cómo eso va a servir a nuestros intereses en el futuro. Así que mi esperanza es que arruinemos las cosas tan a fondo que nos veamos obligados a contemplar nuestros propios comportamientos erróneos, Millie. Lamentablemente, eso podría ser lo mejor que esperar. De todos modos, embajador Freeman, muchas gracias por su tiempo, amigo mío. Siempre disfruto mucho hablar con usted. Así que sí, gracias de nuevo por ser tan generoso con su tiempo. Gracias por hacer lo que hiciste.